el rango se convierte en el dominio y el dominio en el rango. Si ven acá, esta función ya va de menos 1 a 1 en el dominio y su rango es de pi medio a menos pi medio, que era lo que tenemos en la otra. Miren, va acá, ¿ves? De 0 a 2pi y de 0 a menos 2pi. Pero la inversa va de menos 1 a 1 y de 1 medio a 1 medio, que es esta misma que tenemos acá. Pero acá lo que está reflejada es este pedazo. En la función ya graficada solo la inversa, tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Como inversa ya sobre el eje. Entonces iría con un rango de pi medio a menos pi medio y un dominio de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque el dominio se convierte en el rango y el rango en el dominio. Acá le dice que la función es seno inverso, es una función seno inverso de x con dominio de menos 1 a 1 y rango de pi medios negativo a pi medios. Entonces, el seno inverso de x es y, sí, solo sí, el seno de y es x, o sea, el inverso. Y esta parte de acá, ¿verdad? Seno de seno inverso de x para menos 1, de menos 1 hasta 1 en el intervalo, ¿verdad? Si es que le vamos a sacar el seno a una función inversa de seno. Pero si es el seno inverso a una función de seno, el dominio sería de menos pi medio a pi medios, ¿verdad? Tengo este ejemplo y voy a presentar la diapositiva desde ahí para que lo veamos por parte. Y se encuentre cada uno de los valores siguientes. Y tengo el seno inverso de 1 medio. Porque es que es pi sextos. Como es la función seno, es la segunda componente. Entonces, ¿en cuál es la segunda componente? 1 medio. Entonces buscamos para la segunda componente 1 medio. En el círculo unitario tenemos que 1 medio corresponde a un ángulo de 30 grados o pi sextos de radianes, ¿verdad? Porque la segunda componente es seno. Y en este caso estamos hablando de seno inverso, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia con otras. Para el intervalo de menos pi medio a pi medio, ¿va? Porque en otro intervalo tendríamos que analizarlo. En este caso, el seno inverso de 3 medios, porque es que es pi sexto. Ahí está nuestro círculo unitario. Y para 3 medios, como 3 medios no está en el dominio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el seno inverso no está definido en ese caso. Porque 3 entre 2 es mayor que 1, ¿verdad? Y el dominio tiene que estar entre, ¿recuerdan? Entre menos 1 y 1. Entonces hay que analizar siempre si está nuestra función inversa en ese valor que nos piden. Entonces para este caso no está, ¿verdad? Veamos este, el seno inverso de menos raíz de 2 sobre 2. ¿Dónde está menos raíz de 2 sobre 2? En el círculo unitario, como es el seno el que buscamos, corresponde a, y es negativo, entonces es 5 pi cuartos, ¿verdad? Pero como es el múltiplo, ¿verdad? De pi cuarto, entonces por eso los dejamos en pi cuartos. Ahora, cuando evaluamos una expresión con seno inverso. Entonces tengo seno inverso de seno de pi tercios. Entonces vean el análisis que se hace. Como pi tercios está dentro del intervalo de menos pi medios a pi medios, entonces el seno inverso de seno de pi tercios es igual a pi tercios. Pi tercios está en ese intervalo, pues. Entonces, eso se hace cuando encontramos el seno inverso de una función seno. Coseno. Si el dominio de la función coseno se restringe a valores de 0 hasta pi,
La función resultante es biunívoca y tiene una inversa en ese caso. Entonces escogemos este intervalo porque en él el coseno alcanza cada uno de sus valores exactamente una vez. Entonces vean la función de coseno. Funciona con la recta, con el trazo de la recta que les decía. Si ponemos una regla en este espacio y trazamos, este espacio en rojo es el único espacio en el que solo se va a cortar una vez. Si la trazamos y la venimos trazando y trazando, solamente ahí, porque si la trazamos para más acá, ya cortaría esta parte, no sería parte de la inversa. Entonces acá se grafica la parte en rojo que sería el intervalo en el cual ese coseno sería inverso. Ok, definición de la función coseno inversa. La función coseno inversa es la función coseno inversa en X con dominio de menos 1 a 1. Y el rango iría en este caso de 0 a pi. Esas son las cosas que debemos tener claras. Mientras la función seno inverso va de menos 1 a 1 en el dominio, el rango va de menos pi medios a pi medios. Pero en la función coseno, el dominio es el mismo, de menos 1 a 1. Pero el rango iría de 0 hasta pi, ¿verdad? Incluyéndolos. Se incluyen en el intervalo. Entonces acá tenemos ya la gráfica, porque la que vimos anteriormente era una sección de la función coseno. Hoy sí tengo la función inversa de coseno. En este caso, vean que va de pi en el rango hasta 0. Y el punto en el cual corta a y sería pi medios, que es lo inverso de la función coseno, ¿verdad? Entonces, esta gráfica me detalla coseno inverso en X. Evaluación de una función de coseno. Encuentre coseno inverso de la raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué es que es pi sextos en el intervalo de 0 a pi? Bueno, si lo buscamos en el círculo unitario, también, ¿verdad? El coseno de raíz de 3 sobre 2, la primera componente, va a corresponder, ¿verdad?, a pi sextos. Entonces, solo escribimos el valor al cual corresponde el coseno en este valor, raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué es que la raíz, por qué es que la coseno inverso de 5 séptimos, pues no lo tenemos? No hay un múltiplo racional de pi cuyo coseno sea 5 séptimos. En ese caso, en el círculo unitario no lo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos la calculadora en radianes y lo verificamos. Dividimos 5 entre 7 y sacamos el coseno inverso de ese valor. Para este caso lo puse a 5 unidades después del punto decimal, ¿verdad? Pero 5 entre 7 tiene coseno inversa porque está entre menos 1 y 1. Entonces hay que tener claro eso, ¿verdad? Evaluación de una expresión. Bueno, es que no es lo mismo evaluar una función de coseno como una expresión con coseno, ¿verdad? Que era lo mismo que mirábamos la vez pasada, bueno, hace poco en seno. Evaluar una expresión de seno con una función de seno. Acá, ¿por qué es diferente? Porque acá tengo coseno inverso de coseno de 2/3. Entonces, eso debe estar en un intervalo de 0 a pi. Si fuera coseno de coseno inverso de una expresión, entonces estaría en el intervalo de menos 1 a 1, ¿verdad? Esto es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Cuando se trata de coseno inverso y cuando se trata de coseno como la expresión de un coseno inverso. Bien, entonces, el coseno inverso del coseno de 2 pi tercios, lo buscamos a 2 pi tercios en la función.
2 pi tercios, y como es el coseno inverso el que buscamos, corresponde a 2 pi tercios. Y está entre 0 y pi. Mire, está entre 0 y pi. Entonces corresponde 2 pi tercios, corresponde el coseno a este valor, ¿verdad? Porque estoy buscando el coseno inverso de coseno de 2 pi tercios va a corresponder a 2 pi tercios. Ahora, el coseno inverso de coseno de 5 pi tercios. Busquemos 5 pi tercios. 5 pi tercios está acá, corresponde a 300 grados. Entonces, corresponde a 1 medio, porque vean que yo tengo acá el valor, ¿verdad? De 1 medio. Y en ese coseno. Repitiendo, la función seno va de menos 1 a 1 en el dominio y en el rango de pi medios a menos pi medio. La función coseno va de menos 1 a 1 en el dominio y va de 0 a pi, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro eso, cuando toca graficarlas no tenemos problema. En la función tangente inversa, restringimos el dominio de la función, el dominio, ¿verdad? Acá a menos pi medio hasta pi medio. Entonces, el dominio van a ser los reales y el rango, ¿verdad? Recuerden que la función tangente, la que vimos hace poco en las filminas pasadas, iba de menos pi medio a pi medio. Ahora, y el rango eran los reales. Hoy la inversa, el dominio son los reales y el rango sería de menos pi medio a pi medio. O sea, que es lo contrario a la función tangente, ¿verdad? Las siguientes propiedades de cancelación se siguen de las propiedades de la función inversa, al igual que en coseno y en seno, ¿verdad? Si hablamos de una tangente, de la tangente inversa de una función, van a ser cualquier número real la respuesta. Pero si hablamos de la tangente inversa de una tangente en X, de X, ese tiene que andar en un intervalo de menos pi medio a pi medio, ¿verdad? Que es lo que mirábamos también con la función de coseno y seno. Acá, vamos a verlo. Ok, no sé si logran ver esta filmina. Esta vez. Donde dice coseno inverso de coseno de 2 tercios. Estamos hablando de una expresión, de una función. En ese caso, ¿verdad? Tiene que estar entre 0 y pi el valor, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo buscamos en el círculo unitario, de 0 a pi. Para la función tangente también utilizamos esa. Aquí nos dice, ¿ve? Que dice que tiene que estar, tangente inversa de la tangente de una función, debe estar entre menos pi medios y pi, ¿verdad? Esto último que les pone acá, tangente inversa de la tangente de una función en X, tiene que estar de menos pi medios hasta pi medios. Bueno, la figura dice, muestra la gráfica de y en tangente de X en el intervalo de menos pi medio a pi medio y la gráfica de su inversa. Entonces, aquí tengo yo la función de la tangente de X en el intervalo de menos pi medio a pi medio, pero a la par está la función
de tangente inversa. Y si lo ven, ahora el eje Y es el eje X de acá. Entonces va de pi medios hasta pi medios. Y el dominio de la función inversa es el rango de la función normal de tangente. De menos 1 a 1. No es comprender eso que se requiere. Ahora, la evaluación de una función tangente. La tangente inversa de 1, el número en el intervalo está en menos pi medio a pi medio, con tangente de 1 es pi cuarto. Pero, ¿qué tal la tangente de inversa de 20? No la encontramos en el círculo unitario, no hay un múltiplo de él. Entonces, en ese caso, utilizamos la calculadora en radianes, porque recuerden, ¿verdad? ¿Por qué sí existe la tangente de 20? Porque el dominio son los reales. ¿Recuerdan? Entonces, en ese caso, lo podemos encontrar. Entonces, 20 sí está dentro del rango. Entonces, eso equivale a menos 1.52084 con 5 cifras decimales. Las funciones secante, cosecante y cotangente y sus inversas. Para definir esas funciones inversas, restringimos el dominio de cada función a un conjunto en el que es unívoco y en el cual alcanza todos sus valores. Aun cuando cualquier intervalo que satisfaga estos criterios es apropiado, escogemos restringir su dominio, que si no va a ser difícil, ¿verdad? En una forma que simplifique la selección de dichos cálculos. Imagínense que no restringamos el dominio, nos va a tener trabajando mucho tiempo. Las selecciones de que hagamos también son apropiadas para cálculos. Esto explica que la aparentemente extraña restricción para los dominios de las funciones secante y cosecante, ¿verdad? Funciones secante y cosecante debería decir ahí. No, secante y secante inversa. La primera que tengo acá es la secante. Recuerden que la secante va de 0 hasta pi medios y luego de pi a 3pi. Es lo rojo que tengo acá. De 0 a pi medios, está aquí la asíntota, y luego va de pi a 3 pi medios. Solamente la parte en rojo. Esa es la función de secante. Ahora veamos cómo se ve la cosecante, la misma secante pero inversa. Recuerden que acá el dominio pasa a ser el rango y el rango el dominio. Entonces, si acá va de 1 a 1, el rango, acá iría el dominio de menos 1 a 1. Y si se fijan, esta sería el pedacito rojo que tenemos acá, que va de menos 1 hacia los infinitos. ¿Va? Y acá al otro lado iría de pi, iría esta parte de pi a más infinito. De pi a menos infinito y esta va de 0 a más infinito. Entonces hay que tener claro esa parte. Las funciones cosecante y cosecante inversa, ambas, ¿verdad? Tengo aquí la función cosecante de x. Esto es igual en un intervalo de 0 a pi medios. De 0 a pi medios es la parte en rojo. Esto acá, ahí termina la función cosecante. Solo la parte en rojo va de 0 a pi medios. Significa que este valor aquí sería pi medios. Y la otra parte sería de pi hasta 3 pi medios. Significa que aquí está 3 pi medios. Entonces la otra parte de la función. Mientras que la cosecante inversa iría desde menos infinito a más infinito, miren, de menos infinito en X a más infinito en Y. Iría también de más infinito en X a más infinito en Y, ¿verdad? Entonces esa es la inversa. Las funciones cotangente y cotangente inversa. Acá tengo la cotangente, es una función que va de 0 a pi. Si lo recordamos, hace poquito lo vimos. Y en la inversa, entonces cambia. El dominio sería de menos 1 a 1 y el rango iría de 0 hasta pi. Y pasa por pi medios.
Acá también la función pasa por pi medios, pero en X. Y acá pasa por pi medios, pero en Y. Porque es su inversa. Las funciones secante inversa las tenemos acá. Y esta sería la cosecante inversa. Aquí hay algunos ejercicios. Encuentre el valor exacto de cada expresión si está definida. Seno inverso de menos 1. ¿Por qué es que es menos pi medio? Porque si lo buscamos, ¿verdad? En el círculo unitario va a corresponder a menos pi medio. En la parte baja está, donde está 270 grados. Y seno inverso de raíz de 2 sobre 2, lo buscamos en el círculo unitario, corresponde a pi cuartos. Véanlo. Aquí tengo seno inverso de menos 1, porque recuerden que la segunda componente corresponde a menos 1, aquí la función de seno. Entonces aquí está pi medios, negativo, ¿verdad? Y el seno de raíz de 2 sobre 2, como es seno, raíz de 2 sobre 2 corresponde a pi cuartos, miren. ¿Por qué el seno inverso de menos 2 no está definida? Porque recuerden que para seno va de menos 1 a 1. Entonces no está definida. Y el coseno de la raíz de 2 sobre 2, o es la segunda componente. Entonces, coseno, la primera componente, perdón, es raíz de 2 sobre 2, también corresponde a pi cuartos. El coseno de 1 positivo, entonces está aquí porque es la primera componente, ¿verdad? Sería 0, en 0. El coseno de la raíz inverso de la raíz de 2 sobre 2 negativa. Entonces, como es el coseno, lo vamos a buscar. Coseno para la primera componente. Aquí hay un error, este círculo unitario está negativo para coseno. Tiene error este círculo unitario acá. No me fijé. Ok, aquí, como es el coseno negativo, entonces corresponde a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, corresponde a 5 pi cuartos. Porque es negativo y es la primera componente. Recuerden que la primera componente corresponde a coseno. Siempre de los ejercicios 5.5 tengo la tangente de menos 1 raíz de 3 sobre 3. Tangente de menos 1 raíz de 3 sobre 3. Entonces, como es la tangente, y recuerden que la tangente es seno entre coseno, entonces yo tengo que buscar a qué corresponde. 5 pi sextos de la raíz de 3 sobre 3, 5 pi sextos. Acá. ¿Será que dividí a seno entre coseno? Sería 1 medio entre la raíz de 3 sobre 2 y me queda raíz de 3. Entonces hay que buscarle, ¿va? Porque recuerden que la tangente es una composición de seno entre coseno. Es un cociente de seno entre coseno. De ahí sale raíz de 3. De la división de las dos componentes. Bien, la tangente de menos 1. La tangente de menos 1 siempre es seno entre coseno. Entonces sería pi cuartos. ¿Qué fue lo que dividimos? Dividimos raíz de 2 sobre 2, que es coseno, sobre raíz de 2, perdón, raíz de 2 sobre 2, que es seno, sobre raíz de 2 sobre 2, y de ahí me dio tangente de menos 1. Acá sería tangente inversa de menos 1. Entonces serían negativas. Correspondería entonces a 5 pi cuartos, ¿verdad? Acá, la tangente inversa de la raíz de 3, también, ¿verdad? Recuerden que es seno entre coseno. Entonces, corresponde a pi tercios.
pi tercios, ¿qué fue lo que se hizo? Se dividió raíz de 3 sobre 2 entre 1/2 y de ahí sale pi tercios correspondiente a la raíz de 3 sobre 3. Al dividir estas dos componentes, ¿verdad? Me da raíz de 3 sobre 3. En tangente hay que hacer un trabajito más, ¿verdad? Porque es un cociente el que hay que resolver. Bueno, usamos la calculadora para el valor aproximado a 5 lugares decimales, si está definido. En el caso de 2 tercios, seno estaría definido. Sí, porque es menor que 1, está entre menos 1 y 1. Entonces, eso corresponde, ¿verdad? A 0.72973, que la tenemos que tener en radianes en la calculadora, ¿verdad? En ese caso. Coseno inverso de 3 entre 7. ¿Tendrá respuesta? Pues sí, porque está entre menos 1 y 1. Si dividimos a 3 entre 7, me va a dar un valor, ¿verdad? Que va a estar entre menos 1 y 1. Entonces sí, tiene solución. Entonces pasamos la calculadora a radianes y sacamos el coseno inverso. La tangente de menos 1, la tangente inversa, perdón, de menos 26. Como es la tangente, ¿verdad? Aplicamos tangente inversa en radianes y me da que es menos 1.5323. Siempre de los ejercicios 5.5 encontramos el valor exacto de la expresión si está definida. El coseno inverso de coseno, acá ya es el valor de la expresión de coseno de 5 pi sextos. En ese caso, recuerden, ¿verdad? Que debe estar entre un intervalo especial, que es de menos pi medios a pi medio. Entonces, en ese caso, corresponde al coseno inverso de menos raíz de 3 sobre 2. Y eso es equivalente a 5 pi sextos en el círculo unitario. Aquí en este círculo unitario hay un error, no me había fijado. Aquí me aparecen negativas los valores de coseno y no pueden ser. Antes de mandarles el link, se los voy a corregir. Seno inverso de seno de 5 pi sextos. Aquí es una función seno inversa la que estamos buscando. Corresponde al seno inverso de 1/2. Entonces, seno inverso de 1/2 corresponde a 5 pi sextos. Miren, este sí está bien. La tangente inversa de la tangente de 4 pi tercios. En ese caso, sería la tangente inversa de la raíz de 3. Y eso equivale a 4 pi tercios. Recuerden que la tangente acá es un cociente de seno entre coseno. Seno inverso de seno de 11 pi cuartos. Corresponde al seno inverso de la raíz de 3 sobre 2. 11 pi cuartos. 11 pi cuartos. Veamos. 11 pi cuartos. Hasta aquí tendría 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, 10 pi cuartos, 11 pi cuartos. Tres pi cuartos, 4 pi, aquí 3 pi cuartos correspondería, ¿verdad? A la raíz de 3 sobre 2. En el caso del seno inverso de un cuarto, va a corresponder a un cuarto y ese valor está entre menos 1 y pi medios, ¿verdad? Que es la otra parte. Ven que aquí ya no es la primera expresión la que aparece en inversa, sino la segunda de un número, ¿verdad? Y en este caso es de un grado en radianes, perdón, de un valor en radianes. Y ese tendríamos que evaluarlo, ¿verdad? De menos pi medios hasta pi medios. Hay un coseno de coseno inverso de un número que es menos 2 tercios. Y ese corresponde, ¿verdad? A 2 tercios. Y 2 tercios está en el intervalo de 0 a pi, que es para coseno, ¿verdad? El intervalo. La tangente de la tangente inversa de 5 es 5. Si ustedes ven, la tangente de 5, si le calculamos la tangente a 5, 5 va a ser menor que pi medios negativo, va a estar, perdón,
entre pi medios negativos y pi medios positivos. Ay, ese 1.3734 es la tangente inversa de 5. Eso con las funciones inversas, ¿verdad? Allí no es tanto, sí se requiere, ¿verdad? Que ustedes sepan graficarlas, más que todo interpretarlas, ¿verdad? Porque graficarlas solo es hacer los cálculos como que fuera una función normal y convertimos el dominio en el rango y el rango en el dominio y ya tendríamos la gráfica. O sea, graficar una función inversa. Lo que recomiendo es hacer la función normal y darle vuelta a los valores, ¿verdad? Solo se le da vuelta a los valores y se grafica. Graficarla no es tan difícil, pero sí hay que saber interpretar, ¿verdad? Los valores en cuando se piden si es de una expresión o de una función en sí. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, Ley. Ajá. ¿Hay preguntas, O'Neill? Vamos acá entonces a presentar esta. Esta es más pequeña, el modelado del movimiento armónico. Solo tenemos que comprender bien, ¿verdad? El movimiento armónico simple y cuándo aplicar función seno y la función coseno. Modelado armónico. El comportamiento periódico, es decir, aquel que se repite una y otra vez, es común en la naturaleza. Al principio de esta clase yo les decía, cuando tenemos la entrada del día y ocultarse el día y aparecer la noche, las olas del mar, el movimiento de un pistón, ¿verdad? Entonces tienen movimiento periódico. Ese es el comportamiento que tienen las funciones trigonométricas. Una mirada a las gráficas de las funciones seno y coseno, por ejemplo, nos dice que estas funciones por sí solas exhiben comportamiento periódico. Por ejemplo, la gráfica de y seno de t, si consideramos a t como el tiempo, aumenta y disminuye una y otra vez, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la figura que muestra el movimiento de una masa en vibración en un resorte que está modelada precisamente por y igual a seno de t. Va a tener ese comportamiento de arriba, abajo, según sea el movimiento del pistón, ¿verdad? El movimiento armónico simple, ¿verdad? Si la ecuación que describe el desplazamiento de un cuerpo en el tiempo t es y igual a seno de w por t, o y igual a coseno de w por t, entonces el cuerpo está en movimiento armónico simple. En este caso, a es la amplitud, que ya lo sabemos, ¿verdad? El periodo es 2pi sobre w, ¿verdad? Y tenemos que la frecuencia sería w entre 2pi. Es el número de ciclos. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Y el periodo es el tiempo requerido para completar un ciclo. Una situación importante en la que ocurre el movimiento armónico simple es en la producción del sonido. El sonido es producido por una vibración regular en la presión del aire a partir de la presión normal. Si la presión varía en movimiento armónico simple, entonces se produce un sonido puro. El tono del sonido depende entonces de la frecuencia y de la intensidad, y depende también de la amplitud. Encuentre, dice, el modelo del movimiento armónico simple que presentan las propiedades dadas. Suponga que el desplazamiento es el tiempo en t igual a 0. Si la amplitud es 10 y el periodo es 3 segundos, la función sería 10, que es la amplitud, por el seno de 2pi tercios y t. ¿Por qué no usé coseno? ¿Alguien que me diga, me puede decir alguno de ustedes por qué no usé la función de coseno? Vamos a ver, chicos.
O'Neill, el primero que encontré. ¿Por qué no usé coseno, O'Neill? Porque lo que me dieron fue la amplitud y el periodo. Y yo necesitaba formar mi función. Mi función de movimiento armónico simple. Entonces dígame, ¿por qué no usé la función de coseno? ¿Por qué no dije 10 coseno de 2 pi tercios de t? Manuel, ayúdale a O'Neill ahí que lo miró tan preocupado. Relájese. El examen no es hoy. No le escuché, O'Neill, nada de lo que, perdón, Manuel, nada de lo que me dijo. Ay, que no estoy hablando, solo estoy leyendo. Ah, ayúdele, Sadie. ¿Por qué no usé yo coseno? Catherine, Marilyn, José que no me ha dado la cara hoy. Tiempo que es más pro. ¿Por qué? ¿Quién me contestó? Repite más. El tiempo se repite más. ¿Quién me está diciendo eso? José. No, Manuel, digo yo. Manuel. Una constante. Porque el tiempo está en cero. Si yo les hablara del máximo, entonces significa que tendría que buscar el movimiento armónico simple en coseno. Hablábamos de la bahía de Fundy en Nueva Escocia. Dice que su marea es la más alta del mundo. Y se eleva de 21 pies y cae a 21 pies. Si se eleva y cae, significa, ¿verdad? Que si se eleva y cae, entonces esa persona se contagió y lava bastante. Pero ya, déjale aquí. ¿escuchan, jóvenes? Repórtenme, por favor, si me escuchan. Sí. Ok, gracias, O'Neill. Entonces dice, la bahía de Fundy, Nueva Escocia, tiene las mareas más altas del mundo. Y vean cómo anda. Dice que en un periodo de 12 horas el agua al nivel medio va a estar al nivel medio del mar. Se eleva 21 pies y cae 21 pies. Entonces, esa sería nuestra amplitud. Y luego regresa al nivel medio del mar. Si suponemos que el movimiento de las mareas es armónico simple, proporcione una ecuación que describa la altura de la marea en la bahía por arriba del nivel medio del mar. Trace una gráfica donde se muestra el nivel de las mareas en ese periodo en 12 horas. ¿Por qué usé pi sextos? ¿Alguien que me diga? Porque sí sabemos identificar en el problema ese 21, ¿sí o no? Repórtenmelo si lo entienden. Al darle lectura al problema, ¿saben qué significa ese 21? ¿Qué dice, O'Neill? Es el desplazamiento vertical. Sí, o la amplitud que le llamamos nosotros. Es la amplitud. Sí, porque sube y baja, entonces encontramos la amplitud. Mi pregunta también va dirigida a usted. ¿Por qué yo usé 6 pi sextos?
Porque para resolver problemas de este tipo, todo está en la lectura. Que nosotros sepamos leer. Ahora, si nosotros no sabemos leer, vamos a tener problemas. ¿Por qué, O'Neill? ¿Por qué cree que usted pi sexto? A ver, Cindy, Sadie. Ahí habla de un periodo de 12 horas. Ajá. Y entonces para sacar el periodo lo vamos a dividir entre 2. Y por eso bien. Pero el entre 2. Sadie, pero el periodo de seno es 2pi. ¿De dónde salió pi sexto? Ajá. Sadie, usted que andaba cerquita por ahí. Dígame. Ajá. Oh. Ok, perfecto. Ven, solo tenemos que saber de qué estamos hablando. La fórmula de movimiento armónico, sustituimos los valores y de ahí sale pi sexto. También me pide que grafique. ¿Qué les dije que teníamos que hacer para graficar? ¿Cómo nos saldría la gráfica? Vamos a ver. ¿Qué dice Jackie? ¿Qué opina usted? ¿Qué tenemos que hacer para graficar? Ajá. Miguel Ángel. Solo he visto 2 bultitos ahí como que está ahí, pero no estoy segura que esté Miguel ahí. Debe activar su cámara, Miguel. Ajá. Dígame, Miguel. ¿Qué tengo que hacer para graficar? Pero ya habíamos hablado de esto. ¿De qué hacemos para graficar? Porque esta es una función de movimiento armónico. Armónico simple. ¿O'Neill? Porque imagínense en examen yo les pido la gráfica. Ustedes me pueden dar una gráfica que les dé GeoGebra. Ajá. Pero esa la hizo GeoGebra. Yo voy a necesitar una que usted me haga. Por eso les he enseñado a detalle cómo se hace una gráfica. Sencillamente le vamos a dar valores a T. ¿Qué valores le vamos a dar a T? A ver, Catherine, dígame, ¿qué valores le tengo que dar a T para encontrar los puntos sobre la gráfica? Ajá, ¿y por qué se me va, Catherine? Elías. Bueno, voy a multar entonces a todo aquel que esté sin la cámara. 0 y 2pi. 0 y 2pi. ¿Por qué, José? ¿Por qué le daría esos valores a T? Pensemos, jóvenes. ¿Qué valores tendría que tomar T para graficar? Porque es el periodo de seno. Cero. No, es que No, de seno. es de seno. Los valores de seno van a estar entre
0 y 2pi. Eso ya lo identificamos. Pero, ¿cómo encuentro los valores de y, que son los que suben y bajan? Y todos desactivaron la cámara. Ajá. ¿Qué valores le voy a dar a t? Leamos el problema. En la bahía de Fundy, que miren que a veces no es que no sabemos matemáticas, a veces es que no sabemos español. La parte de literatura, en la parte de comprensión. Ahí nos quedamos. Entonces no es culpa de un profesor de matemáticas, es culpa del profesor de español. La bahía de Fundy, en Nueva Escocia, tiene las mareas más altas del mundo. En un periodo de 12 horas, el agua al nivel medio del mar se eleva a 21 pies y cae hasta 21 pies. Luego regresa al nivel medio del mar. Si suponemos que el movimiento de las mareas es armónico simple, proporcione una ecuación que describa la altura de la marea en la bahía por arriba del nivel medio del mar. Trace una gráfica que muestre el nivel de las mareas en un periodo de 12 horas. Ajá. Ya identificamos los valores de t. Sería por cada hora, Ale. Por cada hora. Perfecto. ¿Quién me contestó? Marilyn. Marilyn, bien. Tendríamos que darle valores, ¿verdad? Por cada hora, de 0 hasta 12. ¿De acuerdo? Y de esa manera nos va a ir dando los valores sobre la gráfica. Yo no la grafiqué. Sí la tengo hecha, ¿verdad? Pero no la grafiqué para mostrarla acá porque quiero que ustedes lo hagan. Porque los valores del sube y el baja del movimiento armónico este solo se encuentran sustituyendo la variable del tiempo. En este caso es 12 horas. ¿Vieron? De ustedes solitos salió. ¿Y cómo lo identificamos? Leyendo, leyendo y leyendo. Parece mentira, pero la lectura nos dice mucha información. Cuando un problema como este se nos presenta, léanlo muchas veces hasta que comprendan de qué se trata. En el caso de los problemas aplicados, yo no tengo mucho que hacer. Más que todo el trabajo lo tiene que hacer usted porque es un análisis muy, pero sí mi función va a enseñarle a comprender la ecuación, ¿verdad? Tanto la de seno como la de coseno para el movimiento armónico simple. La pregunta es, ¿viene profe o viene licenciada un problema en el examen de movimiento armónico simple? Sí. Usted debe analizar, ¿verdad? Preguntas hasta acá porque eso es lo último. De ahí vienen mis lapicitos, mis famosos lapicitos. ¿Hay preguntas? Vamos, chicos, participen, que el objetivo es, miren, por eso es que las clases se están dando. ¿Por qué las programé así yo? Les mando una tarea de unos capítulos y hay clase. ¿Por qué? Porque estoy pensando de que tuvieron dificultades en el desarrollo de esos ejercicios y los estamos resolviendo en la clase. Luego les dejo la otra tarea de otros capítulos y vamos a clase. Con el afán de que ustedes comprendan pues las dificultades que tuvieron. Los estoy atendiendo vía WhatsApp. Quiero, ¿verdad? Que me ayuden con eso. Si ustedes necesitan ayuda, solo necesito que me escriban. Yo creo que más de alguno de ustedes ya lo hizo y ha tenido respuestas. ¿Sí o no? Me cerran la puerta cuando te salga. Entonces, activen sus cámaras que necesito tomar una evidencia de que estuvieron aquí.
Miguel Ángel. Y salen guapos.